a todos, estamos de nuevo en la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Obviamente no estamos en su sede, estamos confinados, pero muy a gusto, esperando que esto acabe. Y en esta píldora hemos de nuevo pensado buscar a alguien importante que nos traduzca, que nos traiga algo que nos pueda divertir en este confinamiento. Y nada mejor que hablar de cardio-oncología con un gran amigo y el super experto que todos conocéis, que es Juan Carlos Plana. Juan Carlos Plana trabaja ahora en el Baylor como jefe de la unidad de imagen, como jefe de la unidad de cardio-oncología. Es responsable del área clínica y sobre todo es un super experto. Yo creo que es el culpable, uno de los grandes culpables de que la cardio-oncología exista casi como especialidad, ¿no? Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte de nuevo juntos. Hola Miguel, qué rico podernos conectar a la distancia Sí, y muchas gracias por tus palabras, siempre me halagan mucho. que sean estas situaciones verdaderamente tan especiales, ¿no? Tan raras. Juan, vamos a hablar de cardio-oncología. ¿Por qué la cardio-oncología se ha convertido, bueno, realmente es como una especialidad? ¿Por qué vamos a intentar traducir a la gente, porque esto es muy importante y esto no es un juego? Bueno, quise poner este par de imágenes porque yo creo que resaltan el panorama de la cardio-oncología en este momento y como tú me preguntabas por qué es tan importante. Es decir, en la parte de arriba ven ustedes al presidente Jimmy Carter. En este momento él tiene 95 años. Y como tú sabes, en el 2015 se le hizo a él el diagnóstico de melanoma metastásico a su cerebro, entre otros órganos. En la parte de abajo, entonces tenemos a James Allison recibiendo el Premio Nobel de Medicina por su trabajo en los checkpoint inhibitors. Y básicamente el trabajo de James Allison fue lo que le permitió a Jimmy Carter el poder estar vivo 5 años después de que se hiciera el diagnóstico del el melanoma metastásico. Él recibió cirugía, recibió radioterapia y recibió el pembrolizumab, que es inmunoterapia. Y básicamente, como lo hemos hablado muchas veces, Miguel Ángel, el campo de la cardio-oncología existe porque básicamente es una historia de éxito de los oncólogos, ¿cierto? Es decir, básicamente lo que ha ocurrido es que los oncólogos han sido capaces de crear terapias supremamente exitosas como esta, como la inmunoterapia, permitiendo que los pacientes tengan sobrevida suficiente para que nos tengamos que preocupar de los efectos de los tratamientos que ellos reciben. En el caso de la inmunoterapia, como ya lo vamos a discutir un poquito más tarde, hay toxicidad cardíaca. Estos pacientes se presentan con miocarditis que en algunos casos son fulminantes y por eso entonces se hace importante que nosotros como cardiólogos pues nos podamos apersonar de este tipo de situaciones y poderlas entender para poderlas prevenir. Eh, Vámonos entonces a la siguiente pregunta, Miguel. Evidentemente, yo creo que es la pregunta que, bueno, muchos conocemos, pero es importante porque eso está dedicado a mucha gente y es ver cuál es realmente el papel, ¿no? de ambas técnicas dentro del mundo de la cardio-oncología, ¿no? Tanto del 2 y del 3D. Bien, pues yo creo que es importante que pongamos la información un poquitico en perspectiva. Este estudio para mí yo creo que es de los estudios más importantes en cardio-oncología. Es el seguimiento a los 7 años del NSA-BP-B31, que esto es uno de los estudios en oncología de seno quizás más importantes. Y lo que nos muestra son conclusiones muy prácticas sobre cuáles son los pacientes que están en riesgo de tener toxicidad. Y acá nos muestra básicamente dos elementos de riesgo. Uno, uno muy sencillo, que es la edad del paciente. Acá ellos nos comparan tres grupos: los pacientes que reciben su tratamiento teniendo menos de 50 años, entre 50 y 59 o más de 60, y vemos qué pasa con el hazard ratio, cómo va
de 2.4 a 2.7, haciéndonos entender de que la edad del paciente es supremamente importante en la determinación de cuáles son los pacientes que están en riesgo. En segundo lugar, y si ustedes miran la parte de abajo de la diapositiva, nos muestra el impacto de la fracción de eyección basal y después del tratamiento con antraciclinas. Y miren ustedes cómo el riesgo va de 2 a 6.72 en términos de hazard ratio cuando comparamos los pacientes que reciben tratamiento con más de 65% de fracción de eyección, 55 a 64 o 50 a 54, y básicamente ocurre lo mismo si hacemos la pregunta después de que los pacientes han tenido antraciclinas, un hazard ratio de 3.58 y cómo se va a 11.84. Esta información es tan importante que ustedes en la parte de abajo ven este cálculo matemático, esta fórmula matemática, donde ustedes todo lo que tienen que hacer para calcular el riesgo del paciente es incluir la edad e incluir la fracción de eyección basal de estos pacientes. Vengan y les muestro dos casos. Acá ustedes tienen el caso del paciente A, que es una mujer de 45 años que comienza con una fracción de eyección del 65%. El cardiac risk score, es decir, el riesgo que ella vaya a tener muerte o falla cardíaca sintomática, en este caso es del 48.3, lo cual equivale a un riesgo del 2%. Mientras que si comenzamos con una mujer añosa de 65 años que tiene una fracción de eyección del 55%, el cardiac risk score va a ser de 86.1, basado en la fórmula matemática, y el riesgo va a ser 6 veces más alto, llevando a un riesgo de falla cardíaca sintomática o de muerte de un 13%. Lo cual, pues, nos hace entender que quizás el parámetro más importante en estos pacientes, cuando nosotros estamos tratando de predecir qué es lo que va a ocurrir, es el cálculo de la fracción de eyección. Es tan importante que si ustedes se dan cuenta, acá en las recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana de Corazón, para yo mover a un paciente del estadio A al estadio B de falla cardíaca, básicamente lo que tengo que hacer en cardio-oncología es demostrar que la fracción de eyección está reducida. Ahora, respondiendo a la pregunta de Miguel Ángel, ¿2D o 3D? Pues vengan y les muestro, es decir, ustedes todos saben que la resonancia nuclear magnética es nuestro patrón de oro. Y si ustedes ven en el lado derecho de la diapositiva, estamos comparando el cálculo, en este caso, en el lado derecho, fracción de eyección en 2D versus el patrón de oro, resonancia nuclear magnética, y nos damos cuenta que el coeficiente de correlación es de 0.31%, es de 0.31, perdón, lo cual es completamente insuficiente. Ven ustedes en la curva de Blount-Altman de abajo, cómo hay una expansión de los puntos, básicamente haciéndome entender que yo tengo un error de más o menos 15 puntos de fracción de eyección comparado con la resonancia nuclear magnética, lo cual, como mencionábamos en la diapositiva anterior, si eso es lo que yo estoy utilizando para hacer la adjudicación del estadio B de falla cardíaca, pues se hace obvio que es una técnica que es inapropiada. Mientras que miren ustedes lo que ocurre en el lado izquierdo de la diapositiva. Tenemos un coeficiente de correlación del 0.91, es decir, ustedes ven cómo los valores están todos alineados en la curva. Y número 2, ven ustedes cuando se hace la correlación de Blount-Altman, como básicamente el error que yo voy a cometer es de no más de 5 puntos de fracción de eyección, lo cual pues obviamente nos hace entender que es la técnica adecuada en estos pacientes. Ya muchas veces, Miguel, yo te he mostrado este estudio que hicimos en Cleveland Clinic, donde básicamente nos preguntamos por qué esto ocurre. Esto es durante la evaluación del paciente mientras recibe la quimioterapia, y nos hace entender de que la variabilidad de la técnica de 2D es de más o menos 10 puntos de fracción de eyección, mientras que la del 3D es de 6 puntos de fracción de eyección, nuevamente corroborando que es la modalidad correcta. Ahora, para mí quizás
y nuevamente alineándonos con la adjudicación del estadio B de falla cardíaca, en este estudio que yo hice con el grupo de St. Jude's, básicamente nos hicimos una pregunta muy sencilla y es ¿qué tan bien calificado está el 2D para poder hacer una adjudicación correcta de una fracción de eyección de menos del 50% en este caso en estos pacientes? Es decir, adjudicar el estadio B de falla cardíaca de manera correcta. Y básicamente ven ustedes acá la respuesta, es decir, en los punticos que ven en la zona gris, pues son puntos en los cuales el paciente tenía una fracción de eyección por resonancia nuclear magnética de menos del 50%, pero por eco yo estaba diciendo que era más del 50%, es decir, estos eran pacientes que tenían disfunción cardíaca y a los cuales íbamos a ignorar y no ser tratados con el régimen de terapia de falla cardíaca correcta. Y vemos cómo se reduce de un 12% con eco en 2D a un 6% con eco en 3D. Entonces, en resumen, Miguel, poniéndolo todo junto, pues la razón es sencilla. Es muy importante el utilizar la fracción de eyección porque es la herramienta que en este momento estamos utilizando para mover los pacientes del estadio A al estadio B de falla cardíaca. La correlación con la resonancia nuclear magnética es muy pobre y la variabilidad de la técnica cuando seguimos longitudinalmente a esos pacientes pues no permite poderlo hacer y voy yo a estar haciendo una mala clasificación de estos pacientes como pacientes sanos, mientras estos pacientes tienen una fracción de eyección reducida. Entonces, acá viene el lugar para que me hagas la siguiente pregunta. Bueno, una cosa, Juan. Y el que no tenga 3D, aquel clínico, aquel laboratorio que no tenga 3D, no es un gran centro, el gran centro no en calidad, sino es pequeño, no tiene un 3D, ¿tiene que sufrir? ¿Puede hacerlo? Pues mira, lo importante es utilizar la mejor técnica que se pueda utilizar en cada uno de los centros, ¿cierto? Es decir, si el centro tiene buena experiencia con eco en tercera dimensión, es importante que la utilicen, mientras que si no es así, pues ellos deberían estar utilizando a 2D y utilizarlo, obviamente teniendo en cuenta las limitaciones que la técnica tiene. Bien, Juan. Y luego entramos en el strain. Para aquellos que no lo sepan, ¿en qué nos puede ayudar el strain en nuestros pacientes, en la selección de nuestros pacientes de la presencia de disfunción sobre la fracción de eyección? Bien, pues me encanta que me hagas la pregunta porque básicamente en la siguiente parte de la discusión yo quisiera discutir contigo 3 momentos diferentes en los cuales nosotros podemos utilizar el strain. La primera parte es en la evaluación del paciente antes de que reciba quimioterapia, la segunda parte durante la quimioterapia y la tercera parte en el paciente sobreviviente del cáncer. Entonces, comencemos con la primera parte. Este fue un estudio muy bonito que hizo mi compañera Marielle Cheddar Crosby. Ella es ahorita la directora del Laboratorio de Ecocardiografía de la Universidad de Pensilvania. Y lo que ella hizo fue evaluar cuál es el riesgo que el paciente va a tener de falla cardíaca sintomática o de muerte una vez se hace una evaluación inicial del strain longitudinal. Entonces, básicamente lo que ella hizo fue comparar los pacientes que desarrollaron eventos, nuevamente falla cardíaca sintomática o muerte, con los que no lo hicieron y correlacionarlo con el strain basal. Es decir, el paciente no ha recibido acá ningún tipo de tratamiento y ven ustedes acá los resultados en la pantalla. Los que desarrollaron eventos adversos tenían un strain reducido de menos 15, mientras que los que no lo desarrollaron tenían un strain normal de menos 19.7. Y de hecho, ven ustedes acá que era capaz de generar curvas donde si el strain longitudinal era de menos 17.5 o más negativo,
ven ustedes que el paciente no va a tener ningún tipo de dificultad durante el tratamiento, mientras que si el strain era menos negativo de menos 17.5, estos eran los pacientes que iban a estar en riesgo de desarrollar falla cardíaca sintomática o muerte. Y en la parte de abajo, pues básicamente nos muestra cómo el strain no solamente es capaz de pronosticar estos pacientes, sino que, como ustedes lo ven acá, tiene un valor añadido cuando hacemos el análisis de chi-square con respecto a las variables clínicas o a la fracción de eyección basal antes de darle el tratamiento al paciente. Entonces acá Miguel Ángel nos da un mensaje práctico y básicamente lo que acá nos está diciendo es que el strain nos ayuda a nivel basal para hacer una evaluación del paciente antes de que el paciente reciba tratamiento. Vámonos entonces durante el tratamiento. Esta diapositiva pues ya la he mostrado varias veces. Fue la que nosotros incluimos en nuestro documento consenso. Y tenemos este estudio nuevo que hizo Dinesh Tavendiranathan, donde él básicamente hace un metaanálisis de toda la información publicada y donde nos muestra que, te lo voy a mostrar en dos diapositivas. Una, donde tenemos la estrategia de hacer un análisis de strain longitudinal absoluto, y la siguiente, que es lo que realmente nosotros recomendamos, que es buscar la caída del strain longitudinal. Acá en este caso, utilizando una media de menos 18, el odds ratio de desarrollar disfunción cardíaca asociada a la terapia del cáncer es de 12.2 cuando tú tienes un strain que es menos negativo que menos 18. Acá en la segunda diapositiva, entonces tenemos 21 estudios que se han hecho después del nuestro, en el cual muestran que utilizando una media de una caída porcentual del strain de 13.7, vamos a tener un odds ratio de 15.8 de desarrollar disfunción cardíaca asociada a la terapia del cáncer. Luego, es decir, básicamente la estrategia funciona. Ahora, lo importante es qué tipo de impacto tiene esto. Y bueno, es decir, acá tienes la racionalidad, que es poderle dar tratamiento a estos pacientes. Este fue el primer estudio que nosotros hicimos con Tom Marwick, comparando 28 pacientes que no habían recibido betabloqueantes con 24 pacientes que habían recibido betabloqueantes, y ves cómo cuando comparas el momento de seguimiento 1 con el momento de seguimiento 2, en los que recibieron betabloqueantes, pues hay una diferencia que es estadísticamente significativa, mientras que en el grupo que no lo recibieron, básicamente el strain continúa cayendo y no hay una diferencia estadísticamente significativa. Este estudio, digamos, fue el que sirvió como inspiración para hacer el estudio SUCOR, que como tú sabes se inició hace varios años. El reclutamiento terminó en diciembre del 2018 y nosotros estamos esperando los resultados. Resultados que van a ser muy importantes, Miguel, porque nos va a hacer saber, entender no solamente si podemos hacer el seguimiento de estos pacientes con strain, pero más importante, si podemos utilizar el strain para nosotros poder determinar si se debe cambiar o no se debe cambiar el tratamiento. Es decir, como tú ves acá, pues básicamente se compara la historia, la estrategia previa, que era utilizar la fracción de eyección y buscar una caída de la fracción de eyección para iniciar tratamiento con betabloqueante y con inhibidores de la ECA, mientras que en este caso se está comparando con un segundo brazo del estudio, en el cual se utiliza el strain como estrategia para decidir si a los pacientes se les debe iniciar betabloqueantes o inhibidores de la ECA o ambos. En esta tercera parte, entonces, te quiero mostrar la información que tenemos en los sobrevivientes, que es una información muy interesante. Yo creo que tú estás familiarizado con este primer estudio, donde nosotros mostramos que si utilizamos eco en tercera dimensión, vamos a demostrar una caída de la fracción de eyección de menos del 50%, utilizando esta modalidad, en 5.8% de los pacientes sobrevivientes del cáncer, mientras que si utilizamos el strain,
vamos a darnos cuenta que el número de pacientes que tienen anormalidades de su función ventricular es 6 veces más alto, es decir, es básicamente un 31.8%. Y básicamente hacernos entender de que también es importante reconocer las anomalías en diastología, y acá obviamente tienes en diferentes colores. Si estamos hablando de todos los participantes, de participantes que recibieron antraciclinas, radiación o ambas. Entonces, nuevamente, haciéndonos entender de que la fracción de eyección es insuficiente en estos pacientes y que si simplemente utilizáramos esta modalidad, pues nos perderíamos de la posibilidad de poder reconocer anormalidades en muchos de estos pacientes. Ahora, tú me preguntarás, pero ¿qué importancia tiene el poder reconocer estas anormalidades? Bueno, pues primero que todo, es decir, si tú ves acá en la columna de la mitad donde evaluamos el estrés longitudinal global, hay una relación con la cantidad de dosis de antraciclinas. Ves cómo el odds ratio se va de 1.7 a 2.4, y también cómo la normalidad en el strain correlaciona con la cantidad de radiación que al paciente se le dio. Pero para mí, la parte más interesante de este estudio, y ahorita vas a verlo por qué, fue cuando no solamente evaluamos qué tanta radiación o quimioterapia al paciente se le había dado, sino qué pasó después de la radiación y de la quimioterapia. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que estos pacientes tenían? Y ves tú acá cómo hay correlación cuando nosotros evaluamos la presencia o ausencia del síndrome metabólico, y cómo básicamente si tú tienes un strain longitudinal global anormal, vas a tener una doble posibilidad de tener el síndrome metabólico en estos pacientes, y como si tú tienes una normalidad en diastología del 1.68 de odds ratio, va a ser mucho más posible encontrarla en los pacientes en que tienen el síndrome metabólico. Luego, básicamente lo que este estudio nos muestra es que en el sobreviviente, el strain no solamente nos está mostrando la noxa o el daño inicial que se hizo con la quimioterapia, sino el régimen de vida que el paciente ha elegido tener. Es decir, estos sobrevivientes, lo que nosotros vemos es que tienen una cantidad de conductas de riesgo. Estos pacientes van a fumar más, van a ser mucho más descuidados con el manejo de su presión arterial, y van a ser más descuidados con su dieta, teniendo riesgo a la obesidad y al síndrome metabólico, y que ambas variables, el daño inicial con lo que siguió después, pues básicamente nos hace entender por qué el strain va a ser anormal en estos pacientes. Nosotros escribimos esta carta al editor de Jack, y básicamente lo que fuimos capaces de entender es que si tú miras el tamaño del efecto en el strain longitudinal, ven ustedes acá en rojo o rosado pálido la edad del paciente, la dosis de antraciclina y la radiación, pero lo que se hace obvio es que en términos de el efecto en la posibilidad de tener eventos cardíacos, falla cardíaca, es más importante lo que vino después que la noxa inicial. Es decir, tú ves acá el tamaño del impacto y la resistencia a la insulina, la hipertensión y el body mass index tiene mucho más impacto que la dosis de antraciclina o la radiación que este paciente recibió. Lo cual yo lo encuentro fascinante, el poder nos dar cuenta que básicamente lo que nosotros vemos en el sobreviviente de cardio-oncología es la interacción de dos problemas. Uno, el daño que el paciente sufrió durante su tratamiento, y número dos, lo que vino en términos de factores de riesgo cardiovascular después, y cómo potencialmente nosotros podemos intervenir en este tipo de factores, por ejemplo, en tratar la hipertensión arterial para nosotros poder modificar de manera adecuada cuál va a ser la sobrevida y el pronóstico de estos pacientes. Ahora, a mí siempre cuando yo hablo de estrés me preguntan, bueno, pero ¿cuál es el impacto en los denominados hard endpoints en estos pacientes? Y nosotros publicamos el año pasado este estudio que yo lo encuentro fascinante también, donde chequeamos cuál es el impacto en la capacidad para ejercitar de estos pacientes, y lo hacemos utilizando el VO2 Max.
y nos damos cuenta que 63.8% de los pacientes van a tener una capacidad de ejercicio que es reducida, menos del 85% de lo que sería calculado para la edad, comparado con un 26.3% en la población general. Y logramos encontrar 4 factores que determinaban este VO2 max, Miguel Ángel. El primero, el strain longitudinal global. El segundo, la incompetencia cronotrópica. La tercera, el volumen expiratorio forzado a un segundo. El cuarto, la fortaleza de los cuádriceps. Y como tú te das cuenta, la fracción de eyección no la encontramos en ningún momento como un elemento que determinaba el VO2 max en estos pacientes. Encontrábamos también, muy importante, que había una relación entre el VO2 max y la mortalidad de estos pacientes con un riesgo de un hazard ratio de 3.9. Tú me preguntabas que querías que discutiéramos, digamos, qué hay de nuevo en el strain longitudinal global, fuera de la data que ya te he presentado en el paciente antes, durante y después del tratamiento. Y yo creo que un área muy importante, y volviendo nuevamente a la historia del presidente Carter, es el impacto de los checkpoint inhibitors en la toxicidad cardíaca. Como lo mencioné durante la introducción, estos pacientes se pueden presentar con una miocarditis fulminante y el problema es que esta miocarditis, Miguel Ángel, es diferente a la que nosotros encontramos en los pacientes que tienen miocarditis virales, porque nosotros estamos acostumbrados a ver una fracción de eyección reducida en estos pacientes, mientras que en este caso 55% de los pacientes se presentan con una fracción de eyección normal, lo cual obviamente nos hace que la fracción de eyección no sea muy útil en estos pacientes. Mientras que si tú miras acá en esta diapositiva, esto fue información que fue presentada en el Colegio Americano de Cardiología a manera de un abstract, nos muestra, tú lo ves acá en el panel F, estos son todos los casos, y luego lo ves dividido por fracción de eyección reducida o preservada, como un strain longitudinal global más negativo o no de menos 10.5 te da la posibilidad de poder pronosticar en estos pacientes si van a tener MACE o no durante el curso después de haber recibido checkpoint inhibitors, lo cual yo creo que abre la posibilidad de que el strain longitudinal puede ayudarnos también en el manejo de pacientes y sobre todo en la evaluación del paciente con checkpoint inhibitors. ¿Cuál es el papel de otras modalidades? Y muy específicamente me gustaría, ¿tenéis experiencia con el strain con resonancia? Bueno, acá es como si te hubiera leído la mente. Este gráfico viene de el State of the Art que publicamos en JACC con mis contribuidores europeos. Ellos tienen experiencia en el uso de strain con resonancia nuclear magnética, es decir, acá lo vemos, eso es utilizando feature tracking. Y acá básicamente pues comparamos dos pacientes, ¿cierto? El paciente de arriba es un paciente en trastuzumab que tenía un strain longitudinal de menos del 14%. Al finalizar el tratamiento, después de que se le había suspendido el trastuzumab, subió a menos 16. Vemos también cómo el T1 nativo bajó de 1006 a 1046. Básicamente, Miguel Ángel, este es un paciente que tuvo una toxicidad limitada con el trastuzumab y este es un paciente que no va a necesitar tratamiento con betabloqueantes o inhibidores de la ECA después, mientras que el paciente de abajo es un paciente en antraciclinas con un strain longitudinal de menos 12, con una fracción de eyección del 40%, y tú ves acá la evidencia con gadolinio realce tardío. Ese es un paciente que tiene fibrosis en su ventrículo, un strain anormal, una fracción de eyección anormal
este es un paciente que sí va a necesitar tratamiento con beta bloqueantes e inhibidores de la ECA. Yo básicamente creo que una vez nosotros hayamos reconocido la toxicidad con el estrés longitudinal, que yo creo que o junto con el eco en tercera dimensión y sobre todo esperando los resultados del SUCOR, son las mejores modalidades que nosotros tenemos. Yo creo que ya una vez nosotros hayamos reconocido la toxicidad, la resonancia nuclear magnética, utilizando a tiempo de mapeo T1, utilizando gadolinium en los pacientes con antraciclina y utilizando el feature tracking, pues nos va a nosotros a poder ayudar a determinar si el daño fue reversible o irreversible y si el paciente va a necesitar tratamiento de por vida con beta bloqueantes o inhibidores de la ECA o no. Muy interesante. El manejo de todas formas del feature tracking todavía no está claro, ¿no? Yo creo que al final va a ser el método que nos elimine gran parte de los problemas que tenemos con eco, ¿no? Pero eso de todas formas yo creo que está todavía por demostrar, ¿no? Pero yo creo que es una opción, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros hemos estado siempre acostumbrados a que resonancia nuclear magnética es el gold standard para todo, pero yo creo que en strain, en eco, yo creo que de pronto llevamos un poquito la ventaja en cómo hacerlo. Yo creo que en este momento en el campo de la ecocardiografía nos sentimos muy cómodos reportando el strain longitudinal. Yo creo que el tema de la variabilidad ya lo hemos podido superar, pero yo creo que si tú hablas con nuestros compañeros que hacen resonancia, yo creo que ellos no se sienten Sí. tan cómodos como nos sentimos nosotros reportándolo. Yo creo que ellos están todavía sofisticando la tecnología. Creo, como tú lo dices, que sin lugar a dudas, esta va a ser una tecnología que va a ser de mucha ayuda en el futuro. Bien, ¿y cuál es el futuro de la imagen, el futuro de una manera muy simple de la imagen en el paciente con cardio oncológico? Bueno, pues yo creo que, como tú lo mencionabas, Miguel, yo creo que lo importante es el poder encontrar en cada una de las partes del planeta donde estemos la modalidad correcta para utilizar en estos pacientes. Es importante darnos cuenta que no en todos lados va a haber ni resonancia nuclear magnética ni strain y que tenemos que hacerlo de la mejor manera que se pueda en los centros en los que estemos. Ahora, yo creo que acá los ganadores van a ser el eco en tercera dimensión y el strain. Yo creo que la experiencia que tenemos es que el strain tiene muy baja variabilidad. De hecho, hay un estudio que fue recientemente publicado por Dinesh Tavendiranathan, donde él comparó la variabilidad del strain con la variabilidad del cálculo de la fracción de eyección con resonancia nuclear magnética y lo encontró que es comparable. Sí. De tal manera que yo creo que el strain en buenas manos, yo creo que va a ser útil. Yo creo que la gran pregunta, como lo discutíamos ahorita, es los resultados del estudio SUCOR, porque yo creo que no sirve de nada el poder detectar el cambio si no voy a poder tener un impacto significativo una vez yo trate a estos pacientes, ¿cierto? De tal manera que yo creo que todos tenemos mucha ansia en saber cuáles van a ser los resultados del estudio SUCOR, sobre todo para los aficionados en strain o los que nos hemos pasado toda la vida estudiando el strain, ¿cierto? Bien, última pregunta que no tiene que ver nada con esto. Bueno, nos has dado una visión genial, como siempre. ¿Cómo habéis pasado el COVID en Houston? Bueno, pues como lo hemos discutido, nosotros estábamos esperando un tsunami de pacientes, ¿cierto? Es decir, nosotros teníamos preparado el potencialmente convertir al Hospital Baylor San Lucas, que es la cuna del Texas Heart, en un hospital de solo COVID. Nuestro sistema hospitalario tiene dos hospitales, un hospital nuevo que estamos construyendo y la idea era mover todas las operaciones a ese hospital nuevo y dejar este hospital convertido en un hospital de solo COVID. No fue así, es decir, nosotros el máximo número de pacientes que hemos tenido ha sido 25 pacientes. En este momento, los últimos cálculos que tenemos son 13 pacientes admitidos, intubados con tratamiento, con enfermedad de COVID. De tal manera que nos sentimos muy bien librados acá en Houston. Yo creo que
la pandemia fue muy bien manejada. Yo creo que el aislamiento social funcionó. Y como lo hemos discutido, yo creo que acá lo que fue diferente en Houston es la densidad poblacional y el hecho de que nosotros no tenemos regímenes de transporte masivo como el metro, ¿cierto? Donde pues es básicamente un petri dish, ¿cierto? Sí, muy bien. Todo tiene sus ventajas y inconvenientes. Buen Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer de nuevo escucharte. Yo creo que además aportas mucha información que es muy, muy útil. Nuestro mundo se mueve en España y mucho en Latinoamérica. Yo creo que esta información va a ser muy útil. Muchas gracias, Juan. Cuídate. Nosotros tratamos de cuidarnos y no sé dónde, pero sé que nos vamos a ver muy pronto porque esto se va a acabar seguro y sale Claro que sí, claro que sí. un avión y nos podremos dar un gran abrazo, Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias, Miguel.